Ya conocemos más detalles del plan de 28 puntos, de ese marco de acuerdo de paz para Ucrania, un plan que tanto Ucrania como Europa ven desfavorable para la parte ucraniana y mucho más favorable para la parte rusa. Donald Trump ha lanzado el ultimátum, quiere el visto bueno de Ucrania antes del 27 de noviembre, es decir, antes del jueves de la semana que viene. Vamos a analizar el actual escenario con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Te vemos, Luis, pero no te escuchamos. Ahora sí te escuchamos perfectamente. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, sí. Buenas tardes. En primer lugar, Luis, ¿qué lectura general o al menos inicial deberíamos hacer de este plan de 28 puntos? 28 puntos bastante detallados. En algunas cuestiones bastante más detallado que en otras, porque algunas quedan algo más vagas, como por ejemplo la parte de liberar las sanciones de Rusia o incluso la cuestión de la propia seguridad, garantías de seguridad a Ucrania. ¿Pero qué lectura haces? Bueno, pues es un plan de paz que evidentemente es una Luis, propuesta, ahora no te una escuchamos. más. Sí. ¿No? A ver, ¿sí? Ahora. Bueno, pues nada, decía que simplemente es una propuesta más de momento. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues nada, decía que simplemente es una propuesta más. Es verdad que de momento es solo eso, pero puede ser una realidad. Y el problema es que se convierta en realidad y a partir de ahí, bueno, pues veremos cómo se suceden los acontecimientos. Pero por lo que estamos viendo, sobre todo por la actitud de Donald Trump, pues bueno, está actuando un poco como de matón de recreo, ¿no? Intentando abusar de su posición dominante, olvidándose que Zelensky y Ucrania, por extensión, no es la parte agresora, sino que es la parte agredida. La guerra no empezó por culpa de Ucrania, sino por culpa de Rusia, que se saltó muchas disposiciones legales desde el punto de vista internacional, pero también la palabra que había dado en ocasiones anteriores, no solo la palabra, sino también pues lo que había firmado, porque ahora se nos dice que uno de los puntos es que se garantizará la seguridad de Ucrania. Bueno, también en virtud del Memorándum de Budapest del año 1994 se garantiza y se debe de seguir garantizando la integridad territorial de Ucrania, porque recordemos que en ese momento, en ese memorándum, lo que se venía a decir es Ucrania cede o traslada a Rusia el armamento nuclear que quedaba del desmoronamiento, tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, y a cambio Rusia garantiza la integridad territorial de Ucrania. Ucrania cumplió su parte, trasladó todo su arsenal nuclear en ese momento al territorio ruso y Rusia no ha cumplido ese memorándum, entre otros, que seguía vigente al momento de la invasión. Por tanto, bueno, pues ese tipo de garantías pueden quedar en papel mojado en un plazo determinado de tiempo, pero además estamos asistiendo a lo que puede ser pues el desmembramiento de Ucrania contra su voluntad, ¿no? Ucrania ha ido en una situación muy precaria, no solo económica, social y políticamente hablando, sino también de apoyo táctico, de apoyo logístico, y esta actitud de Donald Trump, pues bueno, pues en esa cuestión territorial, de cesión de territorios, incluso aquellos que aún permanecen bajo control ucraniano, pues es una rendición al Kremlin, una rendición maximalista a las exigencias de Vladimir Putin, porque si en el fondo pues de lo que se trata es de garantizar los derechos lingüísticos, por ejemplo, de la población rusófona que vive en esas zonas, evidentemente hay modelos alternativos que podrían aplicarse, ¿no? Pues se me está ocurriendo, por ejemplo, un modelo como el que tenemos en algunas autonomías, es verdad, es una riqueza el que haya idiomas cooficiales en algunas regiones de España, con nivel de autogobierno y protección, siempre y cuando eso se haga de manera armónica con lo que es la convivencia, ¿no? Pero bueno, esos son algunos detalles de lo que podemos ver como de momento una propuesta, pero que en caso de aceptarse, pues yo creo que sería el peor plan de paz que Ucrania podría aceptar y sobre todo en las condiciones en las que lo estaría haciendo. Es decir, que el plan, tal y como está, sin tocar ni un punto ni una coma, sería el peor plan, el peor escenario en el marco de un acuerdo de paz que hubiéramos podido esperar. Bueno, hay algunas cláusulas que podrían ser aceptables. Evidentemente, pues lo que se impone de que Ucrania no entre en la OTAN, bueno, pues eso yo creo
que es una posición fácil de aceptar por parte de Ucrania, que es un compromiso que Rusia también puede aceptar. De hecho, es una de las exigencias que ha planteado, la finlandización de Ucrania. Y yo creo que ahí sí que hubiera habido espacio para el diálogo, ¿no? Y es algo a lo que Trump se puede comprometer, pero hay una clave que está sobre la mesa y que ahí no entran ni Putin ni Donald Trump, y es la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Hay una especie de cláusula similar de protección a la que hay el artículo 5 de defensa colectiva del espacio OTAN, y por ahí podría Ucrania encontrar una especie de salvaguarda, ¿no? Yo creo que ese punto no plantea problemas, o no plantearía problemas si no vinieran de la mano de otros, como el de la cuestión territorial, que es una de las grandes líneas rojas que Ucrania se marcó y que Vladimir Putin ha querido sobrepasar, y evidentemente pues podría salirse con la suya, y ahí yo creo que no solo Ucrania saldría perdiendo, sino que Ucrania pues saldría humillada de esa paz impuesta. Antes abordabas, Luis, la cuestión territorial. Entre los puntos que además hemos mencionado al inicio del programa está, bueno, por una parte algo que ni siquiera estaba bajo cuestión, que es la cesión de Crimea, pero también se contemplan las regiones de Lugansk y Donetsk, territorios que serían reconocidos como rusos de facto. Jersón y Zaporilla permanecerían congeladas a lo largo de las líneas del frente actuales. Me pregunto, en el caso de Jersón y Zaporilla, congelar las líneas tal y como están en estos momentos, ¿no resultaría confuso e incluso podría abrir a corto, medio plazo focos importantes de tensión? Sí, y a lo mejor es también lo que se está planteando, ¿no?, por parte de algunos actores implicados, ¿no? El decir, bueno, pegamos el bocado ahora a Ucrania, hay cosas que quedan pendientes y que pueden servir, bueno, pues de argumento para futuras tensiones. Si a todo esto le añadimos un país al que se le impone una paz, al que se le condiciona territorialmente, al que se le restringe la capacidad militar, y además dejamos irresoluta esa otra cuestión, bueno, pues esto que he ido diciendo, lo he ido diciendo pensando en Ucrania, pero perfectamente podría ser un relato histórico de lo que sucedió en Centro Europa, en Alemania, y sobre todo en Alemania, pero también en Austria, en los imperios centrales, después de la Primera Guerra Mundial. Si a todo eso le añadimos el sentimiento de frustración, el sentimiento de humillación nacional y el sentimiento de haber sido víctima de una conjetura, de una confabulación, pues tenemos la tormenta perfecta para que en un plazo no muy lejano de tiempo, no estoy hablando de 2 años, pero sí estoy hablando pues a lo mejor de un par de décadas, pues ahí vuelvan a surgir ciertas ansias revanchistas. Esto puede dar lugar, por ejemplo, a que en Ucrania, pues cuando se celebran elecciones, acabe calando un discurso etnonacionalista radical que pueda comprar pues ese posicionamiento, ¿no?, de ansias de revancha, de recuperar el terreno perdido o de cobrarse la partida perdida, ¿no? Yo creo que todo eso es un error. Yo siempre lo he dicho, Ucrania puede ser vencida, pero no puede ni debe ser humillada, y es el escenario que tenemos. Ucrania puede ser vencida porque evidentemente no está ganando la guerra, ni por sí sola está en situación de ganarla. Eso está claro, lo sabemos todos y no hay ninguna duda al respecto. Pero desde el momento en el que se le están imponiendo condiciones tan severas como si hubiera sido quien hubiera iniciado la guerra, bueno, pues evidentemente hay un caldo de cultivo muy serio, y que, bueno, pues a día de hoy podemos decir, bueno, es que esto cómo va a pasar, ¿no? ¿Cómo vamos a repetir? Bueno, también pensábamos que no podía haber ninguna guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos el caso de los Balcanes. Después de los Balcanes, en los 90, pensábamos que ya había llegado el fin de la historia, ¿no?, como decía Fukuyama, y hemos tenido esta guerra en Ucrania. Antes había habido la invasión de Georgia, nos pilla un poco lejos, pero bueno, es decir, que nada es descartable porque todo es posible. Y efectivamente, apuntabas, Luis, a algo que todavía no se contempla, porque hasta que no tengamos una paz como tal y se levante la situación de ley marcial, no es un entorno que podamos explorar, pero efectivamente las próximas elecciones en Ucrania van a ser cruciales
y vitales y van a definir el rumbo a futuro del país. Es algo de lo que quizás ya tenemos que empezar a hablar, tendríamos que empezar a analizar este terreno. Porque efectivamente si saliera un partido que pueda perseguir ese espíritu de revancha, volveríamos a tener probablemente no podemos aventurar un conflicto, pero sí al menos se podría dar, como bien indicabas, ese caldo de cultivo para un conflicto a futuro. Aún así, la ciudadanía decide. Luis, es una ciudadanía lastrada por casi 4 años de guerra, probablemente también desprovista de cualquier tipo de ánimo o incluso desganada en cuanto a deseos de revancha. Podríamos esperar, por tanto, unos votantes que mantengan cierta cautela y que tomen quizás una de las decisiones más meditadas en cuanto a voto. Bueno, es verdad que es una población cansada, es una población hastiada por la guerra y por las situaciones de dificultad que están padeciendo, pero también podemos decir que es una población orgullosa, ¿no? Y el orgullo no está reñido con el cansancio o con el hastío bélico. Precisamente quizá puede reforzarse, ¿no?, el orgullo de pertenencia a la nación ucraniana frente a ese agente externo que es el que ha dado pues ese estoque a Ucrania, ¿no? Y quizá pues puede funcionar de esa manera que tú decías, pero también puede funcionar como la contraria, como elemento aglutinador en torno a una determinada figura que pueda emerger, pues ya sea Zelensky, habrá que ver Zelensky, porque si Zelensky acepta ese plan de paz, pues pasará a la historia no como alguien que resistió, que es más o menos lo que hemos visto hasta ahora, esa labor que él ha llevado a cabo de comandante en jefe, sino que pasará pues como un traidor a la patria, y es lo que también Zelensky pues tiene sobre la mesa, pasar a la historia de esta manera y acabar con el sufrimiento, o todo lo contrario, ¿no? Bueno, además de los ciudadanos que están en Ucrania, los ucranianos que no han salido del país, hay que recordar también que no todos los que están en Ucrania permanecen en sus lugares de origen. Por tanto, realizar un censo fehaciente y exacto de la población, tal y como está a día de hoy, pues es muy complicado, pero es el primer paso. Hay gente que ha salido del país, en torno a unos 10 millones se calcula de ucranianos. Bueno, se calcula, es que Ucrania tenía la población más o menos que tiene España a día de hoy, unos 47 millones, y bueno, pues a día de hoy Ucrania ronda los 37 millones, es decir, hay 10 millones de ucranianos que no están en el país o que estaban antes de la guerra y que ahora no están, bien porque hayan fallecido, porque hayan salido, que es la inmensa mayoría. Pero también hay desplazados internos, hay gente que sobre todo de las zonas más orientales en las que había mayor número de peligro o mayor número de posibilidades de sufrir y de perecer por un ataque ruso, pues se han desplazado a zonas más occidentales, y esas personas pues evidentemente también podemos considerarlos desplazados. Tener una fotografía fija, una imagen clara de toda la magnitud sociodemográfica que la guerra dejaría tras de sí, pues es muy difícil, y sobre todo, igual que cuando hablamos de la recuperación de Ucrania, bueno, pues evidentemente recuperación material, recuperación económica, pero también recuperación demográfica, y sobre todo porque quienes han perecido pues son personas que están en edad productiva, aquellos que se han exiliado son personas en su mayoría también en edad productiva, y las personas que han permanecido en Ucrania pues por cuestiones biológicas son personas que no suelen estar en edad productiva, ¿no? Por tanto, la carga, en el buen sentido, que van a suponer para el gasto público en Ucrania, que la masa laboral se haya reducido de manera considerable, pero que las situaciones de dependencia, las prestaciones sociales se mantengan o incluso aumenten, bueno, pues van a dar lugar a que Ucrania necesite una especie de plan Marshall para poder recuperarse después de la guerra, y esto Rusia no lo va a hacer, y Estados Unidos si lo hace va a ser porque saque más tajada de lo que pueda aportar, ¿no? Y evidentemente pues esto también tenemos que ser conscientes de ello. Europa tiene un plan para Ucrania porque pasa porque sea parte de la Unión Europea, generar sinergias conjuntas. Es verdad que como cualquier Estado miembro pasaría a ser receptor NATO, pero esto no es nada negativo. España también lo fue y no nos ha ido mal, ¿no?
Y yo creo que precisamente porque en España sabemos lo bien que funciona esa solidaridad europea, pues ahora podríamos aplicarnos también el mismo cuento. Por cierto, Luis, bueno, hablabas ahora de la tajada que saca Estados Unidos, y es que efectivamente Estados Unidos, al menos por lo que se contempla en la actualidad en el plan, va a recibir el 50% de las ganancias de la iniciativa de reconstrucción de Ucrania, pero es que además el monto restante de activos congelados rusos se va a destinar a un vehículo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Rusia que va a impulsar proyectos entre ambos países en áreas que todavía están por definir. Es decir, Estados Unidos va a sacar un monto económico bastante significativo. Luego, por otra parte, claro, ahora parece que la pelota, al menos Donald Trump, la ha puesto directamente sobre el tejado de Ucrania, concretamente de Volodymyr Zelensky. Como bien indicabas, un Zelensky que además él mismo ha reconocido está en una suerte de dilema, porque él lo ha definido en pocas palabras en que esto es como un perder la dignidad, ha dicho, o perder un socio clave, refiriéndose a Estados Unidos. Europa también prepara una respuesta a este acuerdo de paz, pero al final la palabra principal la tiene Zelensky. En medio de este dilema, ¿cuál podría ser su mayor error, el mayor error de Zelensky? Pues hombre, es difícil ponerse en la situación de Zelensky por lo que decía antes. Se está jugando cómo va a pasar a la historia. Y ya no solo porque, bueno, al final pues uno puede decir, bueno, mira, lo que digan de mí a futuro me da un poco igual, ¿no? Yo quiero tener la conciencia tranquila y ahí pues es evidente el dilema moral. Sigo y arriesgo vidas de personas que sé que pueden recaer sobre mi conciencia o vendo a mi país, ¿no? Es una situación sumamente complicada. Zelensky pues tiene que tomar la decisión, pero la decisión que tome va a condicionar para bien o para mal a esos 37 millones de personas que siguen viviendo en Ucrania. Yo creo que el mayor error que puede, o en el que puede caer Zelensky, es dejarse llevar por las pasiones cortoplacistas, ¿no? Yo, bueno, aquí en este sentido, pues, espero no verme y deseo, y si todo sigue como va, pues nunca me veré en esa situación, afortunadamente, pero creo que el infravalorar ciertas fortalezas que puede tener, el subestimar ciertos órdagos que le han lanzado y que a lo mejor pues van de farol, eso es muy difícil porque al final pues la diplomacia, las relaciones internacionales se parecen mucho a una escenificación teatral, ¿no? Uno parece o representa un papel, las cosas parece que son de una manera, pero pueden acabar siendo de otra, ¿no? Y nunca sabes cuándo tu adversario o incluso tu aliado está tirándose un farol o está yendo en serio, ¿no? Es verdad que, hombre, pues cuando uno está en esa situación, más o menos tiene claro con quién puede contar, ¿no? Yo creo que Zelensky lo que debería hacer es, ante todo, meditar muy mucho y reflexionar acerca de cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, los objetivos que persigue. Y más allá de lo que pueda referirse a su persona, pues evidentemente Zelensky entiendo que puede tener algún tipo de aspiración de volver a presentarse a las siguientes elecciones, puede, porque solo ha consumido un mandato, pero evidentemente pues tiene que elegir entre pasar a la historia como el presidente que vendió Ucrania como un traidor a la patria o como alguien que salvó a conciudadanos de morir en el frente de batalla, ¿no? Es una alternativa que ojalá, bueno, pues pudiera conjugarse de una manera óptima, pero no se puede. Entonces, aquí es aventurarse, dar consejos, es sumamente difícil y, bueno, pues veremos a ver conjuntamente con su equipo qué decisión toman. Efectivamente, un dilema en el que ninguno de nosotros querría verse involucrado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El reloj ya ha empezado la cuenta atrás, así que nosotros por el momento analizamos la actualidad, los datos de los que disponemos, pero estamos muy pendientes a cualquier cambio. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias y que tengas un feliz fin de semana. Igualmente a vosotros, muchas gracias.